buenas, gracias por estar aquí. Bienvenido a esta masterclass. ¿Qué te vas a llevar en ella? Pues mira, quiero que principalmente te lleves alguna recomendación o alguna solución para alguno de los posibles errores de los que yo te voy a mostrar que puede ser que tú también estés cometiendo en tu entrenamiento de fuerza. Antes de eso también déjame que te muestre la importancia de entrenar la fuerza, de incluir algo de trabajo de fuerza en tu plan de entrenamiento. Además, si te quedas hasta el final, podrás tener una sorpresa a modo de recomendación práctica o de recurso práctico de ayuda que sin duda vas a poder utilizar en tus entrenamientos. Quizá te estés preguntando quién soy yo. Soy Daniel Blanco. Llevo más de 10 años dedicado al mundo del entrenamiento personal. Soy licenciado en Educación Física y Deporte. Soy máster y tengo distintas certificaciones en entrenamiento personal. Pero fíjate, aunque llevo mucho tiempo dedicado a ello, esta situación, la que he podido vivir este año, es nueva para mí, porque aunque yo te esté aquí hablando de algo que, bueno, tengo mucha experiencia y en práctica domino, me ha costado mucho poder expandirlo y poder compartirlo con gente como tú, gente que hasta ahora no me conocía, o gente que en sí no era un cliente de entrenamiento personal o no era un alumno de alguna formación en la que he podido impartir. De manera que esta situación también es un nuevo reto para mí y estoy súper contento, súper ilusionado de poder acceder a transmitir mi ayuda, a comunicar mi ayuda o aquello en lo que yo puedo ser algo relevante hacia gente como tú y poder compartirlo con la mayor cantidad de gente posible. Como por ejemplo, lo he podido compartir con clientes como los que te decía que llevo dedicado al mundo de entrenamiento personal durante todo este tiempo con ellos, que han podido tener una buena experiencia, como algunos de los testimonios que te dejo por aquí. Alumnos con nombres como puedes tenerlo tú, Rocío, José, Rubén, pues todos ellos han podido tener una buena experiencia conmigo desde el mundo del entrenamiento y más concretamente también sobre el aspecto del entrenamiento de fuerza, que es de lo que hoy vengo aquí a hablarte y a darte algo de mis ayudas, de mis conocimientos, esos que llevo impartiendo a gente con las que he podido compartirlo hasta ahora. En la página web de Lift for Run, que es mi proyecto que comienzo ahora, puedes también acceder a otros testimonios y otros casos de gente que ha podido tener una experiencia previa conmigo y que ha podido compartir esos conocimientos que hoy he venido aquí a mostrarte. Como te decía, quiero que empecemos hablando un poquito de la importancia del entrenamiento de fuerza, y es que posiblemente ya conoces la influencia positiva que tiene directamente en 4 principales áreas. Esto está ampliamente demostrado en la literatura científica y cada vez más se hacen estudios y se sacan evidencias sobre la importancia que tiene tanto a nivel de salud, a nivel de aspecto físico, de estética corporal, a nivel de rendimiento deportivo, en deportes de resistencia aeróbica, que es también una de las especialidades donde yo me centro con este proyecto de Lift for Run, pero también en deportes de fuerza, de potencia o de velocidad y, por supuesto, en el ámbito de la prevención de lesiones. Tanto si eres un practicante de ejercicio físico de manera regular, te interesa mejorar tu estado de salud, tu aspecto físico, para solventar alguna debilidad muscular o para tratar temas de estética corporal, deberás tener siempre unas nociones básicas sobre cómo poder entrenar la fuerza para sacarle partido. Y es por eso que quiero ayudarte. Lo voy a hacer a través de estos posibles errores que vamos a representar con la letra E, para poner atención a las posibles soluciones que te pueda dejar yo de cada uno de ellos. Empecemos con un error bastante común y es la poca atención que se le da al trabajo muscular en objetivos de pérdida de peso. Y es que aquellos objetivos que implican pérdida de peso, existe la creencia de que la mejor manera de poder acercarnos a ellos sea mediante el entrenamiento aeróbico o el entrenamiento cardiovascular. Pero la ciencia ya ha demostrado que el trabajo de fuerza es imprescindible para favorecer la pérdida de peso graso, principalmente debido al aumento del gasto metabólico o gasto calórico en reposo, el metabolismo basal, y a consecuencia de esto, esa mayor demanda muscular que ese tejido contráctil, es decir, el músculo, va a generar, siendo más activo y más grande,
favorecerá ese gasto adicional, gasto calórico adicional. Entonces, podremos conseguir una estética más equilibrada y más sana también, porque el tejido muscular se ha mostrado ser un verdadero órgano endocrino que participa en muchísimas funciones y reacciones fisiológicas, y también más cercana a esa belleza, pues, a unos cánones de estética, pero también de salud y de equilibrio, ¿no? Yo aquí siempre insisto a gente con la que trabajo, a clientes o alumnos, aquellos que son más reticentes de cara a hacer sesiones de fuerza por su cuenta fuera de trabajo presencial y prefieren darle más salida al trabajo cardiovascular o hacer por su cuenta fuera de esas sesiones trabajo aeróbico, les insisto en que deben de priorizar el trabajo de fuerza y que no únicamente ese trabajo de fuerza lo deben dedicar a esa sesión que tienen conmigo presencial o a esa sesión que hacen ellos una o dos sesiones por su cuenta, sino que deberían de priorizar en darle un poquito más de frecuencia al trabajo de fuerza, independientemente de que no sustituya el trabajo aeróbico en su totalidad. También otro error común es, vemos frecuentemente, cómo no se le da una intensidad adecuada en la carga al trabajo de fuerza. Otro posible error asociado a esta falta de carga es también la falta de progresión en esa carga, no únicamente en cuanto a cuánto peso levantamos, sino a aquellos factores que hacen el entrenamiento más complejo progresivamente. Fíjate, tenemos la posibilidad de poder aumentar o progresar en esa carga de trabajo, aumentando el número de repeticiones por serie, aumentando el número de series por ejercicio que hago, por ejemplo, aumentar el porcentaje de la carga, fíjate que está en tercer lugar, haciendo un orden jerárquico de importancia en cuanto a esa progresión, y disminuyendo también la recuperación. Podría ser, en el caso de que nos interese, una progresión adicional en intensidad o en complejidad. También, sobre todo en complejidad, variar el recorrido, variar los ejercicios, de alguna manera metiendo alguna variante en el ejercicio sin cambiarlo en su totalidad o de manera absoluta, pero sí cambiando algo que tenga que ver con el ejercicio, en cuanto a cambiar un factor de estabilidad, cambiar el recorrido, hacer un recorrido más completo en un momento dado para que el trabajo sea mayor, si dominamos la técnica, y también priorizar ejercicios que puedan demandar más cantidad de músculos, es decir, puedan intervenir más músculos en su acción. Y es que yo me encuentro frecuentemente clientes o alumnos en los cuales puedo dejar un trabajo programado de fuerza que semana a semana, si no insisto yo en esas progresiones y las marco, digamos, a posta y claramente, ellos mismos se contentan con mantener semana a semana la misma cantidad de series, misma cantidad de repeticiones, mismas cargas sin plantearse si les está costando más, menos y si está habiendo algún tipo de progresión. Entonces es fundamental para poder mejorar que tengamos en cuenta esas progresiones. Yo te pregunto si estás tomando nota y si estás, digamos, haciendo un ejercicio de autoconciencia para saber si esto te ocurre a ti también. Puedes dejármelo saber también al final de este vídeo, respondiéndome al email o contactando conmigo. Otro error bastante frecuente que nos encontramos es que con bastante frecuencia, valga la redundancia, nos encontramos que el número de sesiones que hacemos a la semana no llega a ser el óptimo, está por debajo del óptimo, y también es un factor que tiende a progresar a medida que vamos ganando más nivel. Por norma general, podríamos decir que para un objetivo de ganancia de fuerza o ganancia de masa muscular, es decir, con el foco en el desarrollo de la fuerza, deberíamos de completar mínimo 2 sesiones para una persona de nivel de iniciación, 2 sesiones a la semana, donde se haría un trabajo principalmente de cuerpo entero, pero si tenemos más nivel, esto ha de aumentar. Y la manera de que aumente
deberá ser principalmente en cuanto al número de sesiones, porque llegará un momento en el que con las progresiones que veníamos haciendo anteriormente, de aumentar número de repeticiones, de aumentar número de series, no podamos abarcar ese volumen en una sola sesión y por tanto deberemos de aumentar ese número de sesiones que hagamos a la semana a medida que vamos mejorando. Si eres un deportista de resistencia, y digamos el trabajo de fuerza que haces lo haces principalmente para aumentar tu rendimiento en ese deporte de resistencia, en ese deporte de capacidad aeróbica, decirte que principalmente en etapas preparatorias deberás entrenar 2 sesiones a la semana, en alguna ocasión meter alguna tercera, pero con 2 estaría cubierto y en periodos específicos una sesión sería suficiente para mantener esos niveles de fuerza o también en periodo de competición, pues podríamos mantenernos con una sesión hasta una semana antes de empezar a competir. Y es que también aquí, por ejemplo, en el caso de los triatletas, es bastante frecuente que opten por, cuando haya que aumentar el volumen, prescindir por falta de tiempo o por falta de, bueno, sí, principalmente de tiempo, prescindir de alguna sesión de fuerza. Y es muy constante la labor que hago yo a la hora de hacerles tomar conciencia sobre la importancia real que tiene el entrenamiento de fuerza para no considerarlo como una prioridad menor del entrenamiento específico. También me suele ocurrir bastante con personas que viajan bastante y hasta que no entienden la importancia de realmente ser muy estrictos con la frecuencia de trabajo semanal, no entienden que no pueden ir de viaje y estar una semana sin entrenar la fuerza y volver como si nada. Hay que buscar estrategias para que, aunque sea fuera de tu ámbito habitual, poder mantener un mínimo de frecuencia de trabajo semanal. Otro error bastante frecuente lo constituye aquel que tiene que ver con las variaciones que hacemos continuamente en nuestro plan de entrenamiento. Y principalmente me refiero a las variaciones en los ejercicios. Aquí me encuentro, no sé si serás tú también alguno de esas personas que consideran que lo que tienen que hacer es cambiar de ejercicios cada vez que van a entrenar, bien por aburrimiento o bien porque creas que ya lo tienes dominado y entonces prácticamente no lo repites ni 2 semanas seguidas. Pero déjame decirte que esto es un error. A nivel fisiológico, necesitamos mantener una estructura en cuanto al en cuanto al tipo de ejercicios, a los ejercicios que realizo en mi plan, en mi rutina semanal. Necesito que sea estable para que pueda darse pie a esas adaptaciones que me hacen mejorar y que me hacen ser más fuerte. No significa que tenga que hacer exactamente el mismo entrenamiento. Te he hablado antes de cómo hacer unas buenas progresiones. Eso no significa que tenga que cambiar de ejercicio en cada entrenamiento o en cada semana con respecto a ese día del tipo de trabajo que me toque, ¿vale? Entonces, tenemos que constituir una organización semanal que podamos repetir. Pues yo te recomiendo que de entre 3 a 6 semanas, que pueda durarnos los ciclos o los mesociclos de entrenamiento, con una estructura, por ejemplo aquí, estos ejercicios que mantengo en esta rutina, pues deberían de solamente progresar en cuanto a volumen o intensidad, como te he hablado antes, pero no en cuanto al tipo de ejercicios. Otra cosa son las variaciones que podríamos hacer en cuanto a lo que te he dicho antes también, de recorrido y de algún aspecto en concreto que no modificase en su totalidad el ejercicio, sino hiciese alguna pequeña modificación. Otro error habitual es una organización semanal que pudiera ser bastante mejorable, es decir, una mala organización semanal en cuanto a los grupos grupos musculares que participan en cada entrenamiento o, dicho de otra manera, los patrones de movimiento que entreno en cada sesión. Y es que es fundamental, no sé si esto lo sabrás, que la razón por la cual nosotros organizamos las rutinas o los programas de entrenamiento dividiendo el cuerpo en cuanto a distintos grupos musculares es para precisamente favorecer que unos trabajen y otros descansen en esa sesión para poder así corresponder un buen orden en ese equilibrio entre trabajo y descanso entre los distintos grupos musculares. Entonces es imprescindible que exista una buena alternancia muscular, que haya ejercicios que haya unos días donde trabajan
unos movimientos o unos grupos musculares en base a ciertos ejercicios y otros días donde trabajen otros. ¿Cómo podemos organizar este trabajo semanal? Pues hay distintas opciones. Aquí no me quiero enrollar mucho, pero podemos dividir el cuerpo en cuanto a los patrones de movimiento que utilizo: empuje, tracción, vertical, horizontal, o en cuanto a grupos musculares: pectoral, dorsal, en cuanto a los músculos grandes, cuádriceps, isquiotibiales, o en cuanto a rutinas de torso-pierna. Aquí hay muchas variantes y depende un poco del nivel de la persona, de las veces que entrena a la semana. Lo ideal es que haya un profesional que adecue este tipo de trabajo, pero en definitiva que entiendas que no tendría mucho sentido que te organices esto de manera que no despida que esos músculos que han trabajado un día no recuperen al día siguiente. Tiene que haber un orden. Siguiendo con los errores, bueno, déjame mostrarte aquí algún ejemplo. Te voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo podemos organizar una rutina de la que te hablaba anteriormente. En este caso, pues 3 días de entrenamiento a la semana con un día de descanso entre medias de cada uno. Y en ellas podemos hacer 3 divisiones del cuerpo distintas en base a esa clasificación de la que te he hablado antes. El sexto error estaría reflejado en cuanto a cómo colocamos esos ejercicios en esa sesión de entrenamiento. Es decir, ¿por qué vamos a optar por colocar unos antes que otros? Aquí es importante que entiendas que no da igual el orden, ¿vale? Tenemos que, por lo general, situar en primer lugar los ejercicios que sean prioritarios o principales en cada sesión. ¿Qué consideramos principales o prioritarios? Pues en base a algunos criterios, y aquí depende, pero aquellos que suelen ser los principales suelen ser en los que empleamos más cargas, es decir, donde utilizamos cargas más elevadas, o bien donde participe mayor cantidad de masa muscular a la vez, es decir, aquellos ejercicios globales, o aquellos que sean el objetivo principal de la sesión, por las características que sean, o también aquellos que se asemejen en mayor medida al gesto deportivo que nos interesa entrenar. Vamos a poner el ejemplo de que eres corredor y estás haciendo un trabajo de fuerza principalmente destinado a que te mejore el rendimiento en carrera. Podríamos tener un ejemplo de una sesión de entrenamiento en la cual tengo estos ejercicios. Pues utilizaríamos la sentadilla en copa en primer lugar, principalmente porque es un ejercicio, como habíamos dicho, multiarticular. Probablemente sea el ejercicio donde más carga pueda mover, también lo puedo situar ahí por eso. Tiene cierta transferencia al gesto de carrera, por eso iría en primer lugar. O también podríamos poner otro ejercicio global como el push press, donde manejamos también una alta potencia de trabajo. Aquellos que sean, por ejemplo, de miembro superior, para un corredor teóricamente va a ser menos prioritario. Por tanto, podríamos colocarlo al final de la sesión. También al final de la sesión solemos colocar aquellos ejercicios que tiendan a ser los complementarios, los auxiliares o aquellos destinados pues, a la prevención de lesiones. O también aquellos que se hacen a una velocidad de movimiento más elevada donde lleve menos carga. El séptimo fallo estaría indicado para los fallos en técnica. Es indudable que la técnica adquiere una prioridad en cuanto a poder mejorar en el rendimiento de fuerza, porque si no nos colocamos bien, si no tenemos una buena técnica, pues lo más seguro es que podamos llevar a cabo unos fallos que o bien no me consiguen activar la musculatura de la manera que quiero, con la intensidad que quiero, o bien me van a predisponer a ciertas lesiones que obviamente tampoco es lo deseable. Entonces, ¿qué te recomiendo yo aquí? Te recomiendo que principalmente hagamos un proceso en el cual, para poder asegurarte si estás llevando una buena técnica a cabo, primero los pasos serían conocer cuál sería el movimiento correcto al que nos queremos aproximar, es decir, cómo debería de hacer un ejercicio determinado, y aquí no necesariamente tienes que hacerlo bien tú, sino que primero tienes que poder verlo, tomar una referencia de un modelo visual, ya sea pues verlo en un entrenador, en un compañero que domine la técnica, o en vídeos, por ejemplo, yo aquí te dejo un enlace a mi canal de YouTube, el canal de Lift for Run, donde tengo varios vídeos de ejercicios
que puedes echar un vistazo y poder tomar conciencia sobre la técnica correcta de un movimiento o de un ejercicio. En segundo lugar, debemos ser capaces de detectar nuestro propio movimiento, independientemente de que todavía la técnica no sea la correcta, pero por lo menos ser conscientes de cómo lo estoy haciendo para poder saber cuánto debo de corregir y dónde debo de corregir según qué movimientos y según de qué manera, ¿no? Para ello puedo usar herramientas de evaluación, de monitorización, como grabaciones en vídeo, donde yo luego pueda verme si no soy capaz de detectar mi movimiento simplemente sintiendo mi cuerpo con mi propia percepción. Puedo verlo, puedo grabarme, verlo después, analizarlo y ver cuánto me acerco a la ejecución del modelo correcto. En lo que me falte, pues ya sé dónde tengo que mejorar, volver a grabarme, volver a reevaluar para confirmar y así sería un ciclo, un proceso que nos ayudará sin duda a mejorar nuestra técnica. Por último, el último de los errores que quiero mostrarte hoy de los más comunes hace mención a aquello que no tiene que ver exactamente o únicamente con lo más importante del entrenamiento, sino aquello que consideramos más secundario, pero que sin duda tiene una relevancia a medio y largo plazo altísima. Y es que me estoy refiriendo principalmente a esos hábitos que tienen que ver con calentar bien, tienen que ver con el estiramiento o una correcta vuelta a la calma al final de una sesión, o a trabajar aquellos eslabones débiles, aquellos puntos débiles que suelen dar lugar luego a evitar males mayores, ¿no? Entonces, aquí te recomiendo que principalmente te voy a dar algunos tips, hay mucho más donde profundizar aquí y de hecho en la web donde has podido acceder a este vídeo tienes ahí una guía, o el acceso a una guía, a un material práctico de recursos con vídeos sobre cómo poder construir calentamientos inteligentes o calentamientos específicos para aplicarlos a la sesión de entrenamiento que te toque hacer en concreto ese día, el tipo de trabajo que te toque hacer y de esta manera optimizar tu tiempo de entrenamiento. Entonces, ese tema, el tema del calentamiento, es uno de los principales problemas o errores cuando no lo llevamos a cabo de la manera ideal. Por ejemplo, muchas veces habrás podido ir al gimnasio y con el tiempo que se te echaba encima, porque luego tienes que volver al trabajo o porque tienes una cita después, y crees que prescindiendo del calentamiento, eso sí, dejándote lo principal intacto, pues que no pasa nada. Pero déjame decirte que esto es un error y muchas veces incluso lo habrás podido experimentar tú, porque haya podido venir algún dolor después o porque sintamos que no hemos podido llegar a la intensidad adecuada en esa parte principal del entrenamiento, independientemente de que no sea un entrenamiento de fuerza o si lo sea. Por otro lado, la importancia también de tener un buen repertorio de estiramientos es que podamos adecuarlos al tipo de trabajo que hemos hecho o a la parte del cuerpo que ha trabajado ese día. Y así hilar mucho más fino, dedicarle el tiempo estrictamente necesario para reequilibrar y regular de nuevo la tensión en esa musculatura que ha trabajado, que ha estado acortada. De manera que si aprendo un repertorio, es más fácil que lo adecue a esa sesión que me toca, que vaya más al grano y que además no pierda el tiempo y que me asegure que no voy a dejar de hacerlo. Es decir, que sí o sí voy a acabar con ello. Y por otro lado, también que tomes conciencia sobre aquellos ejercicios que puedas considerar no importantes, pero que a la larga sí lo son. Todos sabemos que hay deportes que tienden a generar ciertos desequilibrios por el tipo de trabajo que llevan a cabo. Por ejemplo, en la natación, pues hay un trabajo de anteriorización del hombro muy prominente porque siempre el hombro tiende a estar adelantado en el estilo libre. Entonces, eso nos va a predisponer a cierta tendencia a posibles lesiones que si no lo regulamos, no lo reequilibramos, sin duda llegarán esas lesiones. O que tú particularmente, por tus características, puedas tener unas necesidades especiales porque tiendas a sufrir una debilidad en una zona puntual o porque ya se haya visto con una lesión determinada en el pasado y debemos sin duda hacer hincapié en estos 3 puntos, tomar conciencia y te recomiendo que hagas una lista de esos puntos débiles donde puedas siempre recurrir a tener lesiones o por tu deporte suelen darse esos puntos débiles y que, como te decía, puedas tener un buen repertorio para tanto calentamientos como estiramientos.
también en el canal de YouTube de Lift for Run, te animo a que te suscribas. Ahí tenemos también ideas sobre recursos de calentamiento y estiramiento que puedes seguir. Y como te digo, tienes en la web donde has entrado en este vídeo, en este regalo, un acceso para poder tener una guía de ejercicios para llevar a cabo un calentamiento inteligente y construir y optimizar tu calentamiento. Por último, pasamos a la parte sorpresa. Has llegado a este final de la masterclass, te felicito. Y ahora sí, si no te ha parecido del todo convincente la parte práctica que te he dado en las soluciones a esos errores, déjame decirte que ahora te voy a dar un plan de entrenamiento tal cual para que empieces a trabajar la fuerza si no lo has hecho ya, o para que si lo has hecho ya veas de qué manera puede estar bien construido, bien optimizado. 4 semanas de trabajo de fuerza, 2 semanas en la primera fase y otras 2 semanas en la segunda fase, donde vamos a ver, o donde vas a tener un ejemplo de unos calentamientos dinámicos, donde vamos a tener, por ejemplo, los calentamientos dinámicos con sus imágenes y con el nombre de los ejercicios. También si tienes dudas sobre movimientos puedes buscar esos ejemplos en vídeos, como en el canal de YouTube. Un repertorio de ejercicios de core, de ese trabajo abdominolumbar, con una propuesta de progresión para la semana 1 y para la semana 2 en cuanto al volumen, de duración y demás. Una propuesta también para un circuito de acondicionamiento físico, todo con autocargas, para que empieces a acondicionarte en ese trabajo de fuerza. No necesitas material para este tipo de trabajos, repito, es con autocarga. Y una fase 2, semanas 3 y 4, donde tienes el calentamiento dinámico también, un calentamiento dinámico propuesto para esa fase 2, para esas 2 semanas siguientes. Una parte de acondicionamiento abdominolumbar también, con sus progresiones, y una parte principal de trabajo en bloques, ya no en circuito, principalmente dando prioridad a la fuerza, donde tienes aquí pues ideas para o volúmenes relativos o volúmenes tipo, para que puedas empezar por ello y luego progresar en base a esas recomendaciones que te he dado. Simplemente para una puesta en marcha, si no lo has hecho ya. Obviamente esto es un plan genérico, no está individualizado, pero puede que te sirva para, como digo, iniciarte. Desde luego, si queremos algo mucho más optimizado, pues vas a poder tenerlo. Vas a poder tenerlo accediendo a la web. Yo te animo a que eches un vistazo a la web de Lift for Run, que entres en los servicios que tenemos para ti disponible y que de esta manera pues puedas acceder a no cometer ninguno de esos 8 errores, ¿no? A poder realmente evitarlos todos, porque te asegures que tienes un plan de entrenamiento individualizado al 100%, aunque sea online, optimizado a ti y a tus necesidades. Y de esta manera, pues tendrás ese plan mucho más estructurado con una mucha mejor claridad. Te animo a que contactes conmigo, espero que haya podido ayudarte, al menos que alguno de estos errores ya no los vuelvas a cometer el día de mañana mismo cuando vuelvas a entrenar. Y como te decía, puedas acceder a contactar conmigo, ya te digo, a la web, servicios de Lift for Run o a través de estos distintos canales que te pongo por aquí, por email, para que puedas preguntarme dudas, para que puedas dejarme tu opinión acerca de cómo o qué te ha parecido esta masterclass, si te ha resultado interesante, o las dudas que te haya podido generar. Así que ahí tienes todos mis datos para poder contactar y nos vemos en futuras formaciones, futuras clases o directamente con algún plan personalizado que puedas necesitar. Gracias por haber estado ahí y seguimos entrenando.